Visión Comunal, en contacto con las comunidades. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Venezuela recibe a 120 países en la Cumbre de Países No Alineados. Cumbre internacional en Venezuela se realizará con garantía de seguridad. Posible nominación al Oscar para película venezolana. La 17ª Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados se inicia hoy en Venezuela y 19 jefes de Estado y 27 cancilleres han confirmado su asistencia, informaron los organizadores. La necesaria refundación de la Organización de Naciones Unidas, el calentamiento global, la lucha contra el terrorismo, entre otros temas, serán algunos de los principales puntos a discutir en la cumbre que se desarrollará en Margarita. El movimiento también debatirá en Venezuela acciones políticas para refundar la Organización de Naciones Unidas, confirmó el gobierno de la India. La cumbre, que agrupa a 120 países, es el segundo organismo mundial con más integrantes después de la Organización de Naciones Unidas. Venezuela, país que asumirá la presidencia de los no alineados hasta el 2019, será el tercer país latinoamericano en liderar el movimiento, luego que lo hicieran Cuba y Colombia. Venezuela participó por primera vez en un encuentro del grupo en 1964, pero solo como país observador. En 1989 el país ingresó como miembro pleno durante la 9ª cumbre celebrada en Belgrado. El embajador de Irán en Venezuela, Mustafa Al-Haei, alertó que Estados Unidos tratará de neutralizar los planes que ejecutará Venezuela como presidente pro tempore del movimiento de países no alineados. El gobierno de los Estados Unidos hará todo lo posible para que Venezuela no tenga éxitos en su mandato. Por lo tanto, le espera un camino de retos y desafíos, dijo Al-Haei a una televisora local. Irán cederá a Venezuela la presidencia del movimiento. Durante su gestión al frente del organismo, insistió en la necesidad de implementar un instrumento legal amplio, negociado multilateralmente, que prohibiera los ataques contra instalaciones dedicadas al uso pacífico de la energía nuclear. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, en su condición de presidente saliente de ese mecanismo, traspasará la jefatura rotativa del movimiento al mandatario venezolano Nicolás Maduro. La 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados se desarrollará en paz, según lo ratificó Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Importante para nosotros, por supuesto, que se reciba la presidencia, pero además es importante que este foro se realice aquí en Venezuela en momentos donde la derecha internacional y los factores de poder en el mundo que mueven a la derecha, los grandes medios de comunicación, han querido hacer ver de Venezuela como un país aislado. Estamos seguros que al final de esta actividad todo será de provecho para nuestro país, todo será de beneficio para la integración de los pueblos del mundo, puedan tener la voz que se esperaba desde el primer momento cuando fue creada esta organización. El evento internacional se extenderá hasta el 18 de septiembre en la isla de Margarita, al oriente del país. Se detalló en días anteriores que Néstor Luis Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, informó que el gobierno venezolano desplegó 14.000 efectivos de todos los cuerpos de seguridad en la región insular. Venezuela recibe la presidencia pro tempore de este movimiento de manos de Irán. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Un grupo de víctimas del terrorismo en Venezuela denunciaron los ataques que reciben del secretario general de la OEA, Luis Almagro. A través de un comunicado, las víctimas solicitaron al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Eliston Ramin, y demás representantes permanentes de este organismo regional frenar los ataques de Almagro. Se puede leer en el texto que fue entregado en la OEA que las víctimas de terrorismo en Venezuela no están dispuestos a tolerar que el secretario general de la organización intente ofender o desprestigiar la lucha por la verdad y la justicia. Esta agrupación se formó luego que en 2014 las células criminales de Voluntad Popular ejecutaran cientos de actos terroristas en el país buscando tumbar al presidente Nicolás Maduro. El filme venezolano Desde Allá, dirigido por Lorenzo Vigas,
se apoderó de los máximos galardones de la 49ª edición del Festival Internacional de Cine Viña del Mar. Desde allá ganó los premios a la mejor película y a la mejor dirección. El filme, que está actualmente en las carteleras de cine de Venezuela, suma ahora 15 premios internacionales, entre ellos el 72º Festival de Cine de Venecia, donde ganó el León de Oro, un hito en la historia del séptimo arte latinoamericano. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía anunció que desde allá representará al país en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los prestigiosos Premios Goya 2017, sumado a su postulación para obtener una nominación a los Oscar del próximo año en el renglón Mejor Película Extranjera, lista que la Academia de Hollywood anunciará en enero. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Venezuela recibe a 120 países en la Cumbre de Países No Alineados. Cumbre internacional en Venezuela se realizará con garantía de seguridad. Posible nominación al Oscar para película venezolana. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Visión Comunal, en contacto con las comunidades.